Ok. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda conferencia orientado a la prevención del abuso sexual infantil. El día de ayer, la licenciada Kaylee estuvo hablando sobre el impacto del abuso sexual infantil, el impacto psicológico. Y pues hoy vamos a ver, ya que conocemos cómo afecta, vamos a ver algunas estrategias y qué se puede hacer para prevenir esta problemática. Entonces voy a presentar a nuestra facilitadora que conocieron el día de ayer. Mi nombre es Marco Gallardo. Yo estoy apoyándole a Kaylee organizando estas conferencias. Entonces, quien nos va a facilitar la conferencia del día de hoy es la licenciada Kaylee Rodríguez. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, de aquí de la zona norte de Honduras. Asimismo, Kaylee tiene una maestría en neuropsicología por la Universidad del Valle de Guatemala y pues tiene más de 10 años trabajando en casos relacionados con esta lamentable temática del abuso sexual infantil. Y pues ella es psicoterapeuta infantil y ha trabajado mucho y trabaja también en estos casos desde la terapia de juego y algunas otras cuestiones. Así que sin más, esperamos que esta conferencia sea mucho aprendizaje para ustedes, que la disfruten y pues que nos acompañen hasta el final, que vamos a reforzar un poco este curso que igualmente les estamos ofreciendo en el marco de esta conferencia. Kaylee, toda tuya la jornada. Gracias, gracias. Bien, bienvenidos a un nuevo espacio donde podemos seguir hablando de este tema. Para mí es tan importante hablar y llegar a más personas y justo les decía ayer, justo estamos haciendo estos espacios porque creemos que es una necesidad. No vamos a prevenir, no vamos a parar el abuso si no nos formamos, si no conocemos ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, como una parte complementaria de lo que hablábamos ayer, hoy vamos a hablar acerca de las bases para la prevención. Y quizás este es un tema en que vamos a encontrar muchos vacíos, porque realmente prevenir el abuso es uno de nuestros mayores retos. Ah, ¿Recuerdan ayer, los que estuvieron en la clase de ayer, recuerdan que hablábamos el impacto que genera el abuso sexual infantil en las personas víctimas? Si pueden, por favor, escribir en el chat ese impacto que ustedes recuerdan, que escucharon ayer. Habían tres áreas: a nivel conductual, a nivel cognitivo y a nivel emocional. Ambas o todas pues se alteran a partir de las experiencias. Entonces, como en esas áreas, ¿qué impacto escucharon o recuerdan que mencionamos? Igual, cuando ya vean los mensajes, mi compañero Marcos me va a ayudar a leer algunos. Recordemos que hablábamos que ese impacto es un impacto perdurable, es decir, que no va a remitir en algún momento, no va a desaparecer, sino que está en la vida de las personas, principalmente cuando no reciben las intervenciones adecuadas, es decir, mis niños o los niños que entran en un proceso de intervención terapéutica, que las familias aprenden herramientas y que todas las personas buscan factores protectores. A esos niños tendría que disminuírsele ese impacto, a diferencia de las personas que no reciben ningún apoyo y que a medida van creciendo, esas dificultades van aumentando. Entonces, partiendo de ello, vamos a recordar que las víctimas de abuso lo sufren en silencio, no hablamos del abuso. Incluso hay personas que fueron víctimas de niños que ahora de grandes nos dicen, yo fui víctima, yo viví eso, precisamente porque es un tipo de delito silencioso donde entre menos se hable, mejor, porque es un tema que avergüenza a las familias. Así que para hablar de prevención, tenemos que pensar que es la única herramienta que tenemos. Ustedes no piensen que hay otras formas para prevenir el abuso y esa herramienta es justo esto: formarnos, conversar, preguntar, quitarnos mitos que tenemos acerca del abuso. Entonces, siempre la prevención va a ser la mejor herramienta de protección a corto, o sea, hoy, a mediano, o sea, dentro de 6 meses, y a largo plazo, es decir, a medida ese niño o esa niña va creciendo, es nuestra herramienta de protección, el poder prevenir.
y justo son parte de lo que voy a conversar hoy con ustedes. Quiero ver un poco sus mensajes. Vamos a ver, Belling nos dice que impacto, agresión, dificultad para el aprendizaje, conducta desafiante. Sualén nos dice trastorno de personalidad, ideación suicida, entre otros. ¿Ok? Bien, los que recuerden pueden escribirlo ahí. Entonces, les decía que partiendo de que la prevención es una de nuestras mejores herramientas, necesitamos comprender más qué es prevenir. Y la clase de hoy se llama bases, o sea, ¿cuáles son esas bases? Muchas conductas y muchas acciones que hacemos es prevención, pero quizás hay unas que se pueden considerar como la parte toral o más importante cuando hablamos de prevención. Y yo no voy a hablar de nada fuera del otro mundo, voy a hablar de cosas como fáciles o en teoría que tenemos acceso todos. Sé que para hablar de prevención tenemos que entrenar a nuestros niños para que conozcan que hay límites corporales. Y de hecho, esa es la que más solemos hacer. Cuando venimos y le decimos al niño, no puedes, no te dejes tocar de nadie, estos son tus genitales, solo el doctor te puede revisar. ¿Qué otras conocen ustedes cuando hablamos de límites corporales? El tema de que no puedes hablar con desconocidos, no debes abrazar a desconocidos, son los límites que frecuentemente conocemos y obviamente está bien hacerlo, no quiero decir que no está bien, pero es de hecho se ha encontrado en alguna literatura de investigación que es una de las medidas menos efectiva cuando hablamos de prevenir abuso, porque ¿quién le da toda la responsabilidad de cuidarse a un niño de 7 años, a un niño de 8 años? Nos quedamos muy cortos, porque un cerebro infantil, ¿cómo está? Un cerebro de 7, 8, 9 años es un cerebro inmaduro, un cerebro que aún está creciendo, por ende no deberíamos de darle toda la responsabilidad a un niño pequeño. Entonces, quedemos claros, hablar de límites sí es necesario, pero no es la única medida que usted como mamá, como cuidador, como docente debe tomar. Hay otras que son sumamente importantes. Eso nos lleva a la siguiente información importante y es que necesitamos también tener cuidadores sensibilizados sobre el ASI. O sea que no es lo mismo que si aquí tenemos maestros, que los maestros se formen sobre ASI, a que los papás se formen sobre ASI y comprendan qué es abuso. Porque un fenómeno que sucede en nuestros países, por ejemplo, es que normalizamos el abuso. Y en estas conferencias y espacios formativos que yo tengo, siempre me dicen, pero ¿qué hacemos en una comunidad con una niña de 15 años que se fue con un hombre de 40 años? Ese es un tipo de abuso bien normalizado en nuestra sociedad. O, por ejemplo, otra perspectiva, cuando son las mujeres, las mayores, una mujer de 25 años con un niño de 14 años, 15 años, y lo ven tan normal porque hemos normalizado ciertas cuestiones. Entonces, la siguiente tarea es sensibilizar a los cuidadores y aquí entran todos, por ejemplo, los que son tíos, abuelos, hermanos mayores o cuidadores en general, tienen un rol de o deberían de estar sensibilizados sobre este tema. Esas dos cosas son importantes, pero mi objetivo hoy de conversar con ustedes es que para la prevención del abuso ocupamos un entorno de crianza respetuoso. Y les voy a comentar mi experiencia con esto. Yo primero comencé trabajando con violencia, luego me convertí, pues, estudié neuropsicología, luego me enamoré, digamos que me enamoré desde una perspectiva sana, es decir, vi la necesidad de que los profesionales no trabajamos el tema de violencia, entonces las junté y me he seguido formando en el área. Pero en algún momento me di cuenta que para prevenir la violencia no bastaba con todas las técnicas terapéuticas, con todas las herramientas que ya había aprendido, necesitaba seguir obteniendo información que me ayudara a prevenir. Entonces también me formé como educadora en disciplina positiva y eso ahora yo lo hago parte de los planes de intervención con las familias, principalmente las familias de víctimas, porque esto nos ayuda a poder integrar un cambio en el entorno familiar. Así que para mí, es muy importante tener la idea de que una de las bases para prevenir el abuso es que haya un entorno familiar
respetuoso hacia la niñez. Y creo que aquí alguien pone, el problema es que la mayoría de veces los mismos cuidadores son los que abusan. Claro que sí. De hecho, es un desafío. Por eso es que el sensibilizarnos nos va a llevar a algo. Una, a quitar esas ideas de que en ese entorno no va a pasar. Dos, nos va a ayudar de alguna manera a ver que nuestras acciones sí son dañinas y quizás no va a ser un mundo perfecto, pero sí vamos a tener más herramientas para poder identificar esos casos. Entonces, al final, la única forma de identificar agresores es exponiendo esta información, porque de lo contrario, el agresor no va a andar diciendo yo soy agresor, y es ahí donde tenemos el desafío cuando hablamos de prevención. Así que yo les decía ahorita, va a ser muy importante que tengamos un entorno de crianza basado en algunas características que nos ayudan a cuidar un cerebro en desarrollo. ¿Se recuerdan los que estuvieron en la clase de ayer que decíamos que un cerebro expuesto a violencia vive lleno de estrés y que el estrés produce la famosa hormona del cortisol y otras hormonas? Y lo que ha dicho la literatura y los estudios es, un cerebro infantil cargado de cortisol, digamos que es un cerebro que se va oxidando y por eso va perdiendo algunas habilidades. En vez de ganar, va disminuyendo. Entonces, lo contrario a esto sería un entorno de crianza basado en cuidar a ese niño, pero desde una perspectiva integral. Por ello, una de las pautas para mí importantes que ustedes se lleven en esta clase es que debemos actuar desde el interés superior del niño. Y este es un tema súper importante porque si tenemos, aquí ya vemos muchos adultos y tenemos un niño, deberíamos de tomar medidas y decisiones basadas y pensando en el bienestar de ese niño, porque ese cerebro está en desarrollo, porque ese cerebro va a construirse, mientras que nosotros los adultos ya estamos desarrollados. Por ende, tenemos que pensar en cuidarlo. Estamos formando un hombre o una mujer que va a ser el adulto del mañana. Así que nuestras decisiones se basan en cuidar o partir desde el interés superior del niño. Esa es la primera pauta. O sea que tenemos que quitarnos la idea de que los niños, por ejemplo, hacen ciertas acciones porque son burros, porque son rebeldes, porque no quieren. Sencillamente, como aún está su cerebro madurando, van a tener comportamientos así. Pero parte de entender esto es, ok, es un cerebro en desarrollo. Fabiola creo que tiene su audio encendido. Gracias. Parte de entender esto es comprender que es un cerebro en desarrollo. El otro tema importante para hablar de un entorno de crianza es que debemos de reconocer la vulnerabilidad y eso nos lleva a entender que nuestros niños y niñas son vulnerables. Ustedes no pueden confiar en ningún entorno. Yo tengo muchas discusiones con la gente cuando me dicen, es que yo lo dejaba en la iglesia porque como ahí todos somos cristianos. Ok, sí, yo amo que podamos tener esa fe, eso me encanta, pero como yo no conozco el corazón de las personas, no confío en las personas. La única persona en la que puedo confiar es en mí misma para cuidar a un niño que está a mi cargo. Entonces, definitivamente hay que reconocer la vulnerabilidad. Y ustedes lo decían ahorita en el chat, los mismos familiares son los que agreden. Hay un gran porcentaje que sí, y si no es un familiar, es una persona cercana al niño. Es decir, tíos, abuelos, hermanos, primos, el tutor, el maestro de música. ¿Qué más he encontrado? Los entrenadores, por ejemplo, entrenador de natación, de fútbol. Es decir, es una persona que tiene una gran cercanía con ese niño. Cuando ustedes dicen, ok, esta es una ventana de vulnerabilidad, entonces actuamos desde la supervisión constante. Esa sería la tarea que tenemos. Y hacia eso hay que orientar a nuestros papás. Por ejemplo, yo que trabajo con el tema y como neuropsicóloga me dedico a evaluar niños y a identificar neurodivergencias y yo siempre que voy a entregar un reporte, yo les digo a los papás, ok, Pedrito tiene, ¿qué? TDAH, lo que implica que es un cerebro bastante impulsivo y inatento. Entonces, en algún momento él va a estar expuesto a peligros. Entre esos peligros está el abuso sexual infantil. Es decir, que como tiene menos conciencia de ciertos riesgos que un niño promedio va a ser más vulnerable a que sea víctima, porque eso hemos encontrado, que niños con una neurodivergencia son víctimas con mayor posibilidades que los que no.
aumenta el riesgo. Entonces, tarea para la vida, reconozcamos o identifiquemos que nuestros niños son vulnerables. Y yo no quiero que ustedes anden en modo paranoia ahí, ¿verdad? Todos tensos, sino más bien que sean cuidadosos. Y una de las reglas para la prevención es estar supervisando constantemente. Y a mí me encanta esta regla que la aprendí en un proceso formativo que tuviera, la regla del 2 por 1. La regla del 2 por 1 dice que siempre deben de haber 2 adultos y un niño, o un niño y 2 adultos. ¿Y por qué? Porque es muy poco frecuente que hayan 2 adultos agresores a nivel sexual. No lo hay. Es un tema que es más asociado al perfil característico de los agresores. Entonces, como es un delito que pasa a escondidas, entonces si hay 2 adultos, ese otro adulto funciona como esa variable externa de presión para que no se presente el comportamiento. O también que hayan 2 niños, también funciona como una variable externa de presión y ayuda a controlar algunos comportamientos. Eso pensando que reconocemos la vulnerabilidad. De ahí todo lo demás, ¿verdad? Yo recomiendo que nuestros niños estén en espacios donde no sean cerrados. Si hay un salón de clases, debería de haber vista de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ambos lados. ¿Por qué? Porque debe de haber supervisión, debe de haber esa exposición a los demás. Entonces, los espacios donde están nuestros niños no deberían de ser cerrados. Y recuerden lo que ya les dije, nunca dejen a sus niños con una persona, nunca, o sea, si es una necesidad que esa persona debe estar con ese niño, por ejemplo, un tutor, abrimos la puerta, acuñamos la puerta y yo debo de tener supervisión hacia ese cuarto. Por un lado, es importante esa supervisión del adulto saludable, pero por otro lado, también pensando en el tema de ese niño sabe que mamá, que papá, que la tía, que el abuelo está afuera y que cualquier cosa puede pedir auxilio o ir a buscarlo. Entonces, desde esa perspectiva, debemos de reconocer la vulnerabilidad. Y la tarea número 3 en el entorno de crianza de la familia es ser un modelo a seguir. Y esto es controversial. ¿Cómo puedo ser un modelo a seguir? ¿Qué se imaginan ustedes? Y escríbanme en el chat, por favor. ¿Qué se imaginan cuando yo digo de ser un modelo a seguir? Estamos hablando de prevención. Quiero leer esos mensajes. Vamos a ver. No, no vas a ir con eso. Yo tengo la ropa que te vas a poner. Ahí deja eso. Judith, tiene el audio encendido. Ok, ¿no me han llegado los mensajes? Cuando hablamos de ser un modelo a seguir, es que ustedes no pueden pretender, ni nadie puede pretender, vamos a ver, Yuri, hacerle entender al niño cómo nos podemos proteger ante cualquier situación incómoda. Sí, pero justo en esta tarea, Judith, la tarea del adulto es ser un modelo. Usted no me puede decir que está intentando que su niño se cuide del abuso cuando el niño ve en la casa las agresiones, por ejemplo. Que usted no puede estar promoviendo prevenir el abuso sexual cuando en casa usted como mamá viene, le grita, le insulta, es que eres un tonto, nunca haces nada bien, todo lo haces mal. ¿Ok? Ser un modelo a seguir es que tiene que tener congruencia entre lo que yo hago y lo que quiero para ese niño. ¿Qué pasa? Y ahí es donde entramos en un gran conflicto al hablar de prevención, porque nosotros precisamente en la casa son donde empezamos a agredir a nuestros niños. Y la agresión sexual, una de las puertas es, la ventana abierta es esa falta de un entorno familiar seguro. Ok, Sualen nos dice que existe el respeto hacia el niño y la escucha activa y confianza en relación con el niño. Y Nubia nos dice buscar ser un lugar seguro para el niño, por ejemplo, brindarle confianza. Una de las cosas que dicen nuestros pequeños cuando fueron víctimas es que no tenía valor de decirle a mi mamá porque yo tenía miedo de que me pegara. Entonces, eso nos indica que la crianza en la familia tiene un rol bien importante en la prevención, porque un día vino el agresor y le dijo, mira, si vamos a jugar este juego, y de ahí el niño se da cuenta de que no es un juego y empieza a sentirse incómodo,
pero el agresor le dice, si tú le cuentas a tu mamá, le voy a decir que vos sos el culpable. Y aunque sabemos que no, un niño que tiene un familiar, una mamá, un abuelo, una tía, que no es un entorno seguro, obviamente le va a creer al agresor porque él sabe cómo responde esa persona cuando está enfadada y lo culpa por todo. Así que el reto no es hablar, o sea, el reto no es seguir hablando de los límites corporales, porque los niños no van a escuchar. Ustedes hablan con los niños y ellos saben, ah, sí, estos son mis genitales, no, nadie debe de tocarlos. El reto es que las familias podamos crear entornos respetuosos, que podamos hacer un entorno de crianza que busque promover el bienestar integral del niño. Ahí es donde está el mayor desafío en la actualidad, porque muchas estrategias hermosas podemos tener, pero si no trabajamos en ello, vamos a quedarnos muy cortos y nuestros niños van a seguir siendo víctimas y van a seguir siendo vulnerables a estas experiencias abusivas, precisamente porque no tenemos el espacio adecuado. Así que ustedes como los que trabajan con familias, los que son papás, los que son docentes, tengan presente eso. La crianza debe permitir la exposición a experiencias según su propia capacidad, es decir, ni más ni menos de lo que el niño necesita. ¿Se recuerdan que yo ayer mencionaba el hecho de que los niños de entornos con menos posibilidades económicas son vulnerables al hecho de que las familias puedan tener relaciones enfrente de ellos o en la misma habitación o duermen en las mismas camas? Eso es una exposición, pero se da el otro mundo de las familias que, porque el niño no moleste, vengo y le doy mi teléfono y en mi teléfono el adulto anda pornografía y ese niño termina viendo pornografía porque es el teléfono del papá o de la mamá y eso se vuelve un comportamiento habitual. Entonces, los niños en general en temas de crianza deben de estar expuestos a estímulos y experiencias que su cerebro lo pueda gestionar, que su cerebro tenga la capacidad de gestionarlo. Si no, estamos fallándole a ese niño en cuidar su desarrollo de manera integral. Así que yo no es que no quiera que corrijamos a los niños, debemos de corregirlos, pero hay una línea y es que debe de haber estructura y límites. Entonces, nuestro objetivo es enseñarle a los niños habilidades para la vida. Yo no solo quiero que sea para ahorita, que sea para la vida, que pueda tener herramientas cuando sea una adolescente y alguien en el colegio le enamore y ella identifique y diga, esta persona me hace sentir extraña, aunque no sepa por qué. Es decir, poder ir dándole esas bases que más adelante van a ser una herramienta de protección, no solo para el abuso infantil, sino para otras situaciones abusivas o agresivas que se puede exponer a medida va creciendo. Queremos que tengan habilidades de resolución de problemas, que sean autónomos, y esto se logra creando un ambiente familiar seguro y colaborativo. Y en esta dinámica no está incluida la violencia de ningún tipo, ni la violencia física, ni la violencia psicológica, ni la exposición a ningún tipo de violencia. Yo tengo una crítica muy frecuente al sistema actualmente y es que nos enfocamos en empoderar a las niñas, pero nadie está apoyando a los niños. ¿Por qué? Si las niñas y los niños son iguales y tienen las mismas necesidades y merecen los mismos derechos y oportunidades, por ende hay que criar niños que sepan respetar, que sepan actuar con amor, que sepan actuar desde esa perspectiva. Y no solo las niñas a defenderse, ¿verdad? Esto debería de ser equiparado. Y estamos fallando como sociedad ahí, porque al final nuestras niñas cuando sean grandes se van a enfrentar a hombres que no han sido formados, no han sido guiados y entonces va a seguir un ciclo de violencia interminable que es en el que vivimos ahora. Bien, piensen esto, cuando hablamos entonces de que debe de haber un entorno de disciplina en la casa, es un entorno que en lugar de centrarse en el castigo, se centra en generar una relación saludable entre el hijo. Y a mí me encanta esto, fijar expectativas al comportamiento. Es decir, criar hijos es súper complejo y las que son mamás acá lo saben. Es una tarea demandante emocionalmente, físicamente, cognitivamente. Es decir, las mamás se sobrecargan. Pero eso no quiere decir que debamos de tener herramientas que no sean las efectivas para ese niño.
porque sé que todo lo que hacemos lo hacemos desde la perspectiva de yo quiero beneficiar a este chico, yo quiero que crezca siendo un hombre o una mujer saludable. Entonces piensen que cuando ustedes quieren disciplinar o quieren guiar a las familias, ocupamos que haya un objetivo y es los objetivos enfocados en voy a potenciar el potencial de este niño a lo máximo y eso nos ayuda a orientar nuestros objetivos. Yo aquí les hice una tablita y quiero que la llevemos y la tengamos presente. Entonces, cuando yo hablo de prevención, hablo de que ustedes como papás, como cuidadores o como formadores, deben de tener claro cómo establecer expectativas claras. Y voy a poner este ejemplo. ¿A quiénes no ha habido un niño que les ha botado el fresco en la mesa? Y qué emoción solemos sentir. Nos ponemos felices, ay, felicidades, me tiraste el fresco, o el agua, o lo que sea, el café. No, normalmente nos enfadamos, normalmente. Pero, ¿quién en su sano juicio le sirve en un vaso normal a un niño? Sabiendo que, por ejemplo, esta motricidad todavía está en un proceso de desarrollo. De hecho, habemos adultos que somos torpes, no digamos niños. Entonces, una expectativa clara ahí es saber, una, que el niño muy probablemente va a derramar el fresco y que se lo derrama no es culpa de él, es culpa del adulto que no ha pensado en que eso puede suceder y le cambió el fresco por uno de, el vaso por uno de rosca. En esas cosas tan pequeñas fallamos a veces y lo que terminamos es haciendo regañando al niño, humillando al niño porque nada hace bien. Mira, hasta el fresco tiraste. Esas son las vivencias del día a día y las experiencias de nuestros niños. Así que las expectativas deben de ser claras. Hay algo que a mí me voló la cabeza cuando aprendí esto y es, los niños se portan mal porque aún no han aprendido esa habilidad. Ellos, de hecho, decirle a un niño, portate bien, ¿sí? El que sabe de portarse bien si aún no tiene esos valores morales que se van a ir desarrollando a medida que crezca integrados en su memoria, los está aprendiendo. Entonces, el portarse bien o mal para él no es como mucha diferencia. Hay que instaurarle esos valores, esas diferencias, pero desde un modelo de imitación saludable. La segunda pauta importante es tener claras las consecuencias. Ya que los adultos modelamos el comportamiento de los niños necesitan tener claras las consecuencias. Es decir, sepan qué va a pasar si él o ella incumple la regla que papá ha puesto o que mamá ha puesto. Eso es sumamente importante. Y conste, las reglas o las consecuencias nunca incluyen golpes, maltrato físico, menosprecio o palabras que puedan herir el bienestar de ese niño. Porque recuerden que yo ahorita estoy hablando de crianza, pero que la gran ventana que hemos encontrado en el abuso, ajá, una de las grandes ventanas que hemos encontrado en el abuso es el hecho de que los niños vienen de entornos donde son agredidos y no necesariamente son físicamente agredidos, son psicológicamente agredidos. Y esa es una ventana de oportunidades para los agresores. Así que yo igual hoy les invito a revisar sus técnicas de trabajo o de crianza que tienen y revisen si necesitamos modificar nuestro vocabulario, nuestra forma de comunicarnos con los niños, nuestra forma de corregir a nuestros niños. Porque sí podemos corregir, pero no convirtiéndonos en una persona agresora cuando corregimos. La otra pauta sumamente importante es que debemos de compartir con nuestros niños. Yo les pregunto, ¿cuándo compartimos? Ah, cuando lo voy a traer y a dejar a la escuela. Y en el resto de la casa, papá con el teléfono, mamá con el teléfono y el niño con la tablet y ahí no hay ninguna comunicación. Compartir es el principal vínculo protector que vamos a tener. Porque Pedrito llega de la escuela y le cuenta, fíjate mamá que me pasó esto, y se sientan, comen juntos, hablan, conectan. El cerebro infantil necesita esa conexión, ese vínculo con su entorno. Entonces, no pierde el tiempo usted cuando pone su teléfono y comparte con su hijo, habla, le lee cuentos, lee historias, conversa, hace esa conexión. Esa es una tarea de todos los días. No esperemos que sea víctima para ponernos atentos a cómo lo puedo cuidar. Es desde ahorita. Y como estamos hablando de prevención, lo hacemos con la herramienta de crear un entorno seguro, un niño seguro en sí mismo, un niño que pueda entender, porque lo ve con las acciones de que los adultos que están a su alrededor lo cuidan. Eso va a ser
sumamente importante. Bien, y la otra, vean que yo he sido bastante concisa porque mi interés es que ustedes se lleven esto para el día a día. O sea, más que sea teoría que escucharon es, ok, yo puedo hacer esto en mi día a día. También otro aspecto sumamente importante es conversar con ellos e identificar logros. ¿Y por qué conversar? Porque lo decía cuando hablaba del inciso arriba, no hablamos con nuestros niños, no sabemos qué les está pasando. Son agredidos y nosotros los adultos no lo sabemos. Imagínense que hay niños que viven siendo agredidos 4, 5, 6 años y nosotros no nos damos cuenta, precisamente porque no hablamos con ellos. Todo lo que afecte al niño es importante. Obviamente es importante porque a él le incomoda. Puede ser que sea un niño demasiado sensible y que porque otro niño se rió de él, él se sienta mal. Pero hay que revisar por qué se siente mal, por qué esa autoestima está tan frágil que cualquier cosa o cualquier acción de otro niño lo va a lastimar. Así que conversar e identificar los logros se asocia a que los adultos tengamos un rol activo en la vida de ese niño, y eso incluye que los adultos puedan calmarlo cuando es necesario. Que los adultos puedan apoyarlo cuando sea necesario. Ustedes no pueden calmar a un niño si ustedes están gritando. Y sé que todos lo hacemos. Ay, cálmate, estate tranquilo. Y nosotros los adultos totalmente desbordados, ¿verdad? Hay algo maravilloso y creo que lo tengo aquí más adelante. Déjenme ver, no lo tengo que hablar. Perdón. Hay algo maravilloso en el cerebro y son las famosas neuronas espejo. Usted me grita y ¿qué voy a hacer yo? Automáticamente mi cerebro se pone en modo defensa y le va a gritar. Usted me sonríe y puedo ser la persona más amargada, pero en algún momento voy a mover un poco mi boca para sonreír. Es decir, el comportamiento y la autorregulación es algo que se transmite. Así que si usted me contesta mal, yo le contesto mal. Y nosotros pretendemos educar y guiar a nuestros niños generalmente a gritos. Yo sé que es un reto enorme, lo sé, pero no quiere decir que nos debamos de intentar todos los días convertirnos en esas figuras de protección, en esas figuras de confianza, en esos modelos que los niños deberían de tener. La neurociencia ha avanzado enormemente en los últimos 20 años y eso implica que conocemos mejor el cerebro humano que todos los otros años. Pero entonces eso nos lleva al reto de saber que tenemos mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Bien, creo que hoy ha quedado todo claro porque nadie ha hecho preguntas. Eso me encanta. Yo buscaba noticias y decía, quisiera que nos llevemos la idea de que nuestras herramientas actuales no están funcionando. Son millones de niños que mueren al año por violencias. Y esto incluye la violencia en el entorno familiar. Y no estoy hablando ahorita de la violencia sexual, sino de esta violencia física que llega a convertirse en una muerte para el niño. Y eso precisamente pasa porque los entornos no están siendo unos entornos cuidadores en ningún sentido. Así que con esta imagen un poco desagradable, los invito a buscar esas herramientas y no lo sabemos todo y no somos perfectos. Si aquí hay papás, hay familiares que en algún momento le han gritado, le han pegado, o sea, no somos perfectos, estamos aprendiendo, pero la tarea para proteger es cambiar esos modelos de crianza aversivos que tenemos hacia los niños y actuar desde la comprensión de que cada uno son cerebros que están desarrollándose. Ustedes tienen en la mano, así literal, esos cerebros y sus acciones los va a ir marcando. No sé quiénes escucharon esta frase en algún momento. Me duele más a mí que a ti, le decían a uno de pequeño, ¿verdad? Mientras le pegaban y lo dejaban ahí todo moreteado. Vean esta pirámide que me parece muy bonita y a la vez muy inspiradora. Y es, ¿cuál es la base para la prevención? Que haya un estilo de crianza y de familia de protección. ¿Qué sigue? Pues crear un entorno donde los adultos seamos sensibilizados sobre el tema, que quitemos todos esos mitos. ¿Qué va después? Eso va a fortalecer la autoestima e identidad en los niños. Sabe quién es, sabe a dónde ir, sabe por qué merece ser amado, sabe por qué merece ser defendido, sabe quiénes son sus figuras de protección. Y en la cúspide, lo último que vamos a hacer es el entrenamiento a los niños para que ellos identifiquen los riesgos. Pero ustedes ya tienen una base para poder cuidarlos y promover su bienestar.
Esto es lo único que les toca a los niños. Si ven lo demás, es tarea de los adultos. Esto es de los adultos. Y esto de arriba es lo que les corresponde a los pequeños. Así que actualmente estamos trabajando al revés. Queremos que sean los niños los que se encarguen de su cuidado y nosotros los adultos solo quedarnos viendo, porque como yo ya le dije que se cuidara, que se cuide. Realmente no es la forma correcta. Así que para hablar de prevención, por favor, hagamos una captura visual y llevémonosla para que la tengamos presente. ¿Usted quiere prevenir abuso sexual en su familia, en sus entornos? Comience con crear un entorno de crianza protectora a sus niños. No espere a después, no espere cuando ya pasó el tiempo, no espere cuando crezcan, porque no sabemos cuándo va a pasar el abuso. El abuso puede pasar en cualquier momento. Y yo con esta pirámide concluyo. Les dejo justo esa motivación. La crianza juega un rol importante, y cuando usted cría con un método de crianza respetuoso, eso no solo va a ser ahorita, va a ser a corto, mediano y largo plazo, al igual que el abuso. Entonces se vuelve algo muy maravilloso porque nos ayuda a nuestros niños a proteger en las diferentes etapas de vida que va a tener y a enfrentar esos desafíos en los diferentes momentos de vida. Concluyo con esto, creo que no tenemos preguntas hoy, entonces igual los dejo con mi compañero Marcos, que está por acá. Bueno, gracias, Kaylee, por tu intervención muy atinado. Creo que ha sido de mucho aprendizaje esta jornada. No sé si tienen preguntas, comentarios. Pueden escribirlo en el chat y pues lo compartimos. Dudas, preguntas, comentarios. Yo en esta parte solo quiero reforzar un poco la oferta que traemos para ustedes el día de hoy, que igualmente Kaylee la compartió el día de ayer. No sé si se logra ver mi pantalla, Kaylee. Kaylee, ¿logran ver la pantalla ustedes? No, licenciado, no se mira. Ok, no sé, Kaylee, si lo compartes tú. Ah, ya cargó, creo. Bueno, entonces yo creo que varios de acá o varias estarían interesados en profundizar en esta temática que tiene Kaylee para compartirnos. Entonces, para ello, hemos diseñado un curso que se llama Infancia Segura, cómo prevenir el abuso sexual infantil desde la familia y la comunidad. Este curso va a ser vía Zoom, dura lo que son 6 sesiones a lo largo de 3 semanas. Bueno, aquí está la información, desde el 19 de septiembre, es decir, desde el próximo viernes hasta el 11 de octubre. Solo se exceptúa el fin de semana que es el feriado morazánico en Honduras, que es la primera semana del mes de octubre. Entonces, ¿qué se va a ofrecer en este curso? Son 6 clases, como les decía. El primero habla sobre comprender un poco más y con mayor profundidad lo que es el abuso sexual infantil. Para eso es la clase Romper el Silencio, donde se van a abordar temas como definiendo el abuso, rol de padres y cuidadores, mitos y verdades, consecuencias psicosociales y por qué hablar del tema. Eso será el viernes 19 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de Honduras, y pues ahí va a variar de acuerdo al país donde ustedes se encuentren. La clase 2, que es el sábado 20 de septiembre, va a ser a las 8 de la mañana. Y en esta clase, Kaylee va a compartir un poco sobre cómo operan las personas que abusan, ¿no? Cómo, dónde y quién suele abusar. Va a compartir un poco sobre lo que son los tipos de abuso, entornos de riesgo, el perfil del agresor. ¿Será que hay un perfil único de personas que agreden sexualmente? Las estrategias que se utilizan, como esa parte del silencio y la manipulación, así como los factores de vulnerabilidad. Será el sábado 20 de septiembre a las 8 de la mañana y pues va a variar de acuerdo al país donde ustedes se encuentren. La clase 3 es esta parte de poder detectar a tiempo señales de alerta en niños y adolescentes. Aquí se va a hablar de lo que son los cambios físicos y emocionales que podemos encontrar en los niños para poder intuir de repente o detectar que están siendo abusados, qué señales se pueden manifestar en el juego, indicadores en la adolescencia, escuchar y mirar con atención y cómo reaccionar cuando hay alguna sospecha de abuso. Esto va a ser el viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde. La clase 4, educar para proteger, prevención desde el hogar. Aquí pues vamos a hablar sobre cómo hablar de la sexualidad, enseñar límites corporales, comunicación emocional,
supervisión consciente, y vamos a profundizar un poco más en eso que Kaylee nos estaba comentando el día de hoy de la cultura de la prevención en la temática de abuso sexual infantil. Eso va a ser el sábado 27 de septiembre a las 8 de la mañana. Luego tenemos un receso de la Semana Morazánica, que es en Honduras, pues es feriado, como sabrán. Luego nos encontramos nuevamente el viernes 10 de octubre con la clase 5, Escuela, Comunidad de Tecnología, Redes que Cuidan. Aquí pues vamos a ver un poco más allá de la familia, qué se puede hacer. Estamos hablando de la comunidad donde vivimos y también de los maestros, los centros educativos y otros actores. Prevención en centros educativos, herramientas pedagógicas, rol del docente, prevención digital y entornos protectores. Esto será el viernes 10 de octubre a las 6 de la tarde. Y finalizamos con la clase 6, actuar con coraje y amor, qué hacer ante sospechas o revelaciones. O sea, ya en esta clase ya sabemos que el niño está siendo abusado, ahora ¿qué hacemos? Entonces, aquí se va a abordar un poco sobre qué hacer ante una revelación, primeros auxilios emocionales, acompañamiento emocional en esta dura tarea, que es cuando se sabe o eh, se revela un abuso, la prevención desde la comunidad, cómo puede actuar la comunidad y cómo puede ayudar ante este tipo de situaciones, y pues este papel legal, ¿no? La denuncia que se tendría que hacer en estas instancias y pues velando por el interés superior del niño. Esto va a ser el sábado 11 de octubre a las 8 de la mañana hora de Honduras, y pues con esa clase estaríamos terminando. Entonces, recordando, las clases van a ser viernes y sábado, los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana hora de Honduras, y pues va a variar de acuerdo al país donde ustedes se encuentren. Empezamos el viernes 19 de septiembre y terminamos el sábado 11 de octubre. Son 3 semanas de clase, 6 sesiones. ¿Qué beneficios se obtienen al momento de poder adquirir este curso, el curso de Infancias Seguras? Son 2 horas de clase donde van a abordar dudas, consultas que se puedan tener. Las clases van a ser en vivo de forma sincrónica a través de Zoom. Esas clases se van a grabar en un dado caso que usted no se pueda conectar a la clase, pues usted puede visualizarla posteriormente. ¿Y dónde se van a alojar estas clases? ¿Dónde se van a publicar? Vamos a utilizar lo que es la plataforma Hotmart, que es pues una plataforma muy utilizada a nivel de Latinoamérica para lo que son cursos virtuales, y pues ahí vamos a colgar lo que son las clases grabadas, así como los bonos. Vamos a tener un grupo privado de WhatsApp donde vamos a ir compartiendo datos, material, y ahí va a ser también el recordatorio de las clases. Se va a brindar un diploma de participación y lo que son bonos por inscripción. El primer bono es una plantilla editable, Plan Familiar de Protección Infantil, y una audioguía sobre cómo reaccionar con calma si mi hijo me revela un abuso. Como ya la presenté al inicio, el curso va a ser brindado por Kaylee, quien nos ha facilitado la jornada de ayer y del día de hoy, quien pues es psicóloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene una maestría en neuropsicología por la Universidad del Valle de Guatemala, es psicoterapeuta infantil y tiene más de 10 años de experiencia abordando esta temática. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso cuesta $21, que al cambio que hace la plataforma Hotmart son 582 lempiras, 474.44 pesos mexicanos, 79 soles, 154 bolivianos o 158.367 guaraníes. Esto fue en función de las personas que estaban en el grupo de WhatsApp, pues que son de varias partes de Latinoamérica. El pago se realiza directamente en la plataforma Hotmart usando tarjeta de crédito o débito. Yo igual les voy a mandar el recordatorio con el link para que ustedes puedan pagar en Hotmart. Igualmente, si ustedes son de Honduras pues a veces tenemos, eh, tal vez no tenemos una tarjeta de crédito o no tenemos una tarjeta de débito y preferimos hacer este depósito, ¿no? Entonces, en el caso de Honduras, podemos hacer transferencias bancarias a cualquiera de estos bancos, transfieren 582 lempiras a estas cuentas, ya sea en Banco Honduras, Banco Atlántida, Ficosa, Banco La Fice o Da Vivienda. Las cuentas están a mi nombre, Marcos Alberto Gallardo Saavedra, y una vez ustedes hayan hecho el depósito, me comparten a mí el link para proceder pues con su inscripción en Hotmart. Algunas preguntas frecuentes que ustedes pueden tener: ¿por qué aplicación van a hacer las clases? Las clases van a ser por Zoom,
¿Se van a grabar las clases? Sí, se grabarán y el día siguiente pues, van a estar disponibles en la plataforma. Así como la clase de ayer se grabó y yo les compartí por WhatsApp el video de YouTube, entonces igualmente el video se va a grabar, la clase se va a grabar y se va a subir, en este caso, en la plataforma Hotmart. ¿Qué es Hotmart? Hotmart pues es una plataforma internacional segura y fácil de usar, donde tendrás acceso inmediato a este curso desde tu celular, tablet o computadora. Además, protege tu pago y te ofrece garantía de devolución. En Hotmart se subirán las clases grabadas y los bonos. Hotmart es sumamente seguro, así que si tiene dudas o preguntas si puede utilizar su tarjeta de crédito con confianza ahí, sin ningún problema usted puede confiar en Hotmart. ¿Cómo se puede inscribir? Pues con el link que yo les voy a compartir. Igualmente el día de ayer lo compartí. Lo voy a compartir nuevamente el día de hoy. Ese link les lleva a ustedes a una página de Hotmart donde pueden hacer el pago con tarjeta de crédito o débito. Y una vez hecho el pago, pues están automáticamente inscritos. ¿Hay otras formas de pago? Sí, por transferencia bancaria en los bancos que les mencioné para el caso de Honduras. Y las clases, para que ustedes puedan ingresar a las clases, el enlace se va a estar enviando por correo electrónico, el correo que ustedes registren ahí en Hotmart, y también al grupo de WhatsApp que se cree del curso, ¿no? No al grupo de WhatsApp de ahorita, donde les compartí la sesión, sino el grupo que se va a crear para efecto del curso. Este curso pues es abierto a todo público, pero está pensado sobre todo para padres, madres, docentes, estudiantes universitarios, profesionales, líderes comunitarios y cualquier persona que esté comprometida con la protección de la niñez. Ya hablamos que sí es seguro pagar a través de Hotmart y pues la última pregunta es si se dará diploma. Sí, se brindará al final un diploma de participación. Quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, ya sea de lo que les acabo de compartir en este momento, sino igualmente en referencia a el curso, a la charla que Kaylee nos brindó el día de hoy. ¿Hasta cuándo se puede hacer el pago? Pueden hacer el pago hasta el próximo jueves que es 18 de septiembre. Creo, Kaylee, que había una pregunta por ahí. ¿Cuándo inicia? Inicia el próximo 19 de septiembre, es decir, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Pregunta acá Kevin Alexis, ¿qué se podría hacer si en un caso hipotético el abusador le menciona al abusado que esas acciones son normales y por ende el niño decide no mencionarlo? ¿Cómo abordar esa situación? Por ahí pregunta De Kevin. hecho, de hecho, es parte del comportamiento de las estrategias que usan los agresores, ¿verdad? Para manipular a los niños. Em, ¿Qué hacer más desde la prevención? Es justo enseñar esas acciones que evidentemente son incorrectas, es decir, que los niños puedan discriminar que hay ciertas acciones que son inadecuadas. Pero ya si pasó el abuso, a nivel terapéutico se busca que los niños puedan narrarlo o verbalizarlo, porque al final lo que queremos es que integren de manera saludable estas experiencias y no se convierta en una secuela negativa. Entonces, más orientado a eso, a que tenga la oportunidad de ir creando y comprendiendo que las acciones son inadecuadas y que el culpable es el adulto, que eso es bien importante, porque muchas cosas lo que vemos es que cuando ha pasado esto, el niño cree que el culpable es él, porque pues el adulto lo hace sentir como vos fuiste el que hablaste, el que expuso la situación, que en algún momento no era mala. Entonces, trabajemos mucho en poder reestructurar esas ideas que surgieron a partir del aprendizaje que ese adulto agresor le dio al niño. Bueno, ¿hay más preguntas, dudas? Recuerden entonces que cualquier cosa, cualquier duda o pregunta, yo ahorita voy a compartirles nuevamente la información del curso. Cualquier duda pueden escribir al WhatsApp del administrador que lo manejo yo. Y pues las esperamos en el curso que Kaylee pues y mi persona voy a estar acompañando igualmente. Que pues va a ser de mucho aprendizaje y vamos a poder profundizar en esa temática que es tan sensible y tan importante hoy en día. No sé, Kaylee, si quieres decir algo antes de que nos vayamos. Más que todo, recordemos que todos somos llamados a cuidar la niñez, entonces
Esta información que hemos compartido con ustedes en estas 2 clases está diseñada para eso, una para que comprendamos el impacto, pero además que podamos tener algunas pautas generales para prevenirlo. Sin embargo, como decía Marco, los que estén interesados los esperamos en nuestro curso y todas las consultas son bienvenidas. Igual si surgieron dudas o algo más, pues pueden hacerlas en el chat y vamos a tratar de responderles con mucho gusto. De igual manera, entonces, trabajemos que cuidar la niñez es tarea de todos. Muchas gracias, Kaylee. Ya les he compartido al WhatsApp nuevamente la información del curso. Les esperamos y nuevamente, pues gracias por haber participado en estas 2 conferencias el día de ayer y el día de hoy. Que tengan una linda tarde y feliz fin de semana. Que estén bien. Gracias.